Pues buenos días a todos. Muchas gracias a todos por su interés y por conectarse el día de hoy. Pues el tema que vamos a tratar, como ya mencionó David, es acerca de los puntos importantes para la verificación de métodos microbiológicos, porque este estándar es para métodos microbiológicos específicamente, según el estándar ISO 16143, parte 3 del año 2021. Entonces, vamos a revisar qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pues primero vamos a empezar hablando un poquito por qué es importante que contemos con métodos que estén verificados en nuestro laboratorio. Vamos a hablar acerca de qué métodos pueden verificarse utilizando este estándar y vamos a través de unos ejemplos, un ejemplo para un método cualitativo y un método cuantitativo, vamos a abordar los puntos del estándar, ¿verdad? Enfocándonos en cómo hacer el diseño experimental de la verificación, qué parámetros de desempeño requerimos evaluar y cuáles son los criterios de aceptación según este estándar. Realmente el estándar es bastante extenso, tiene más o menos 90 páginas, ¿verdad? Es pues completamente técnico y tiene muchos detalles, ¿verdad? Así que una sesión de 45 minutos se podría quedar corta para meternos a profundidad en el estándar. Pero el objetivo de la sesión de hoy es que lo conozcamos de manera general, que sí veamos algunos detalles, no todos, pero sí los más importantes, para que todos aquellos laboratorios que estén interesados y que deseen hacer la verificación de sus métodos utilizando esta guía, pues ya tengan noción de cómo lo pueden realizar, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito primero pues, por qué es importante verificar nuestros métodos. Yo creo que la mayoría que estamos hoy aquí conectados, pues trabajamos en una empresa, en un giro de negocio en el que estamos constantemente persiguiendo la seguridad alimentaria. Estamos en búsqueda de la inocuidad y todos consumimos alimentos y queremos que estos alimentos pues sean alimentos seguros, ¿verdad? Principalmente cuando pensamos en alimentos que son consumidos por poblaciones de riesgo, como nuestros pequeñitos o los adultos de edad avanzada, ¿verdad? Pues queremos que esos alimentos sean seguros. Y como parte de esa seguridad alimentaria, esperamos que los productos que consumimos sean evaluados para determinar que están libres de cualquier microorganismo patógeno que nos pueda causar una enfermedad. Pero no es suficiente solo con que sean evaluados, ¿verdad? No nos podemos quedar con eso. Requerimos que los métodos de ensayo que se utilicen para esas evaluaciones o análisis sean métodos que demuestren ser aptos, que funcionen. Y además que el laboratorio donde se hagan esos ensayos, pues demuestre que puede utilizar adecuadamente los métodos. Y además requerimos pruebas documentadas de todo lo que estoy mencionando, ¿verdad? De que el método utilizado permite obtener resultados reproducibles y confiables, porque si no, es en vano esas pruebas que hacemos, ese control de calidad que llevamos en nuestra empresa, en nuestro laboratorio, si no estamos utilizando un método que funcione. Y ese es el propósito de verificar un método, demostrar que funciona y que funciona en el laboratorio donde se está aplicando. Revisemos un poquito de dos términos importantes. Uno es validación y otro es verificación. Dentro del alcance siempre de métodos de ensayo, ¿verdad? ¿Qué es una validación? Es el establecimiento de las características de desempeño de un método y el aporte de evidencia objetiva de que los requisitos de desempeño para un uso especificado e intencionado se cumplen. Todo método desarrollado, ¿verdad? Por cualquier ente, ¿verdad? Ya sea un método normalizado, un método de referencia, eh, un método de kit rápido,
antes de salir al mercado debe ser validado. ¿Y qué es esta validación? Es demostrar que el método funciona para el uso para el cual yo lo quiero. Que el método de Salmonella, el método de Listeria, el método de E. coli que yo estoy utilizando, verdaderamente funciona para detectar o cuantificar un microorganismo. Eso es validar el método. Por otro lado, la verificación es la demostración de desempeño de que un método que previamente fue validado funciona en las manos de un usuario, que sería el laboratorio en particular que lo quiere utilizar, de acuerdo a las especificaciones del método como se determinó en la validación y que se ajusta al fin intencionado, ¿verdad? Entonces, es demostrar que un método que antes fue validado funciona en mi laboratorio. Siempre la validación precede a la verificación. Por lo tanto, solo podemos verificar métodos validados. Entonces, la validación es demostrar que el método funciona, ¿sí? Y la verificación es demostrar que el laboratorio usuario puede aplicar correctamente un método de ensayo. Esta parte es bien importante que la tengamos clara. Y para entender un poquito más a profundidad esto de la validación y verificación de un método, pensemos en la tecnología que utilizamos en nuestra vida de rutina. Pensemos en nuestro vehículo, pensemos en las tablets, en los celulares, las computadoras, inclusive el equipo de laboratorio con un microscopio, ¿verdad? Todos estos equipos, ¿verdad? Antes de salir de fábrica hacia el mercado, pasan por ciertas pruebas para demostrar que funcionan, es decir, que son validados. Pero ¿será que es suficiente con eso para que yo los utilice? ¿Y será que funcionan en nuestras manos cuando nosotros los utilicemos? Pues eso va a depender si nosotros como usuarios tenemos los conocimientos y tenemos las habilidades para utilizarlo, ¿verdad? En el caso del vehículo, pues ¿cómo lo demostramos? Cuando sacamos nuestra licencia de conducir, ¿verdad? Eso nos avala que podemos utilizar apropiadamente un vehículo que funciona. Y así es como funciona también con los métodos validados que utilizamos en el laboratorio. Antes de ponerlos en marcha, deberíamos asegurarnos que funcionan correctamente en nuestras manos, dentro de nuestro laboratorio, con nuestro personal, nuestros analistas, los equipos específicos que nosotros tenemos, las condiciones ambientales específicas que están en nuestro laboratorio, con los reactivos, con los materiales, consumibles, medios de cultivo específicos que están en el laboratorio donde yo voy a utilizar ese método. Es importante también que distingamos para el uso de este estándar entre un método de referencia y un método alternativo. Un método de referencia es un método que ha sido reconocido internacionalmente y aceptado ampliamente, ¿verdad? Generalmente los métodos de referencia pues van a ser los métodos ISO. Puede ser, por ejemplo, un método publicado por FDA en el BAM. Esos tipos de métodos son los métodos de referencia, ¿verdad? Todo el mundo los conoce a nivel internacional y ampliamente se aceptan como válidos. Y por otro lado, un método alternativo es un método que detecta o cuantifica para cierta categoría de productos, el mismo analito cómo lo detecta o cuantifica su método de referencia correspondiente. Por ejemplo, tenemos el método ISO 6579 para la detección de salmonela. El método ISO 6579 es un método que se basa en el cultivo de salmonela para su detección. Contra un método alternativo que sería, por ejemplo, un método molecular MDS de Neogen para detectar también salmonela. O sea, lo detecta el mismo microorganismo como su método de referencia y después de una validación se puede demostrar que arroja resultados equivalentes a como lo hace un método de referencia. Cuando hablamos de un método alternativo, generalmente vamos a hablar generalmente van a ser métodos patentados o también se les conoce como kits de prueba. Y generalmente los métodos de referencia se van a basar en van a utilizar un principio de cultivo del microorganismo y el método alternativo puede utilizar
otro principio, por ejemplo, detección molecular, ELISA y otras tecnologías, ¿verdad? Pero también hay métodos alternativos de cultivo, como por ejemplo los petrifilm. Es un método alternativo para el cultivo de ciertos microorganismos indicadores. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos el concepto de un método de referencia y un método alternativo? Para entender a qué métodos yo puedo aplicar el uso de este estándar para su verificación. El nombre completo, ¿verdad?, del estándar es Protocolo para la verificación en un único laboratorio de métodos de referencia y de métodos alternativos validados. Entonces, este estándar puede utilizarlo solo para verificar métodos de referencia, que ya revisamos qué son, y métodos de alternativo validados, pero métodos alternativos completamente validados. ¿Y a qué nos referimos con esto de completamente? Para que un método esté completamente validado, debe de haber pasado por un estudio comparativo en el cual yo lo que hago es comparar mi método alternativo, digamos un MDS Salmonella, contra su correspondiente método de referencia, contra el ISO 6579 para Salmonella. Y además debe de haber pasado por un estudio interlaboratorio utilizando el mismo producto en varios laboratorios. Esta es una validación completa, con la cual se demuestra que el método funciona y no solo en el único laboratorio que hizo el primer estudio, que sería el comparativo, sino funciona en varios laboratorios. Actualmente existen a nivel internacional 4 entes reconocidos para hacer una certificación o validar un método alternativo de forma completa. Y pues hasta antes de la publicación de la serie de 2021 se utilizaba la ISO 16140 parte 2 versión 2016 para hacer esta validación. Estos entes que pueden hacer esta validación completa son en Europa Microval, que es de Países Bajos, AFNOR, que es de Francia, y Norval, que es de Noruega. Y en Estados Unidos está AOAC, ¿verdad? Que también realiza 2 tipos de validación y eso es importante también que lo sepamos. La validación que es solo esta parte del estudio comparativo, que se llama AOAC-PTM o Performance Test Methods. Y cuando un método ha sido sometido a un estudio interlaboratorio, perdón, entonces se dice que el método es un método oficial de AOAC o son los que también los escuchamos como los AOAC-OMA. Solo los AOAC-OMA tienen las 2 fases de la validación y por lo tanto se pueden considerar completamente validados y por lo tanto pueden ser verificados utilizando este estándar. Según entonces este estándar ISO 16140 parte 3, la verificación de métodos contempla 2 etapas. Una primera que se llama verificación de implementación y una segunda, y se deben de realizar en ese orden, que es la verificación de ítems de alimentos. Con la primera yo voy a demostrar que de manera general, como laboratorio puedo ejecutar adecuadamente el método. Y para esta parte de la verificación, yo solo voy a verificar un alimento incluido en el estudio de validación del método que estoy verificando. La segunda etapa, que es la verificación de alimentos, con esta etapa yo voy a demostrar que yo como laboratorio usuario puedo ejecutar el método en los alimentos específicos que recibo para análisis en mi laboratorio. Acá entonces tengo que verificar las categorías de alimentos que están dentro de mi alcance. Y voy a utilizar para esta verificación ítems o alimentos específicos desafiantes o retadores. ¿Y a qué me refiero con que sean desafiantes o retadores? Son aquellos alimentos que van a ser complicados en su análisis, en el sentido de que por su naturaleza física, química o por su composición de microbiota natural,
van a presentar ciertos retos a la hora de cuantificar un microorganismo, si es un método cuanti, o detectar un microorganismo si es un método cualitativo. ¿Y a qué se pueden deber estos retos? A que sean alimentos, por ejemplo, con alto contenido de grasa, que tengan un pH muy bajo, por debajo de 5, que tengan baja actividad de agua, es decir, que sean alimentos muy secos, que tengan antimicrobianos naturales, como es el caso de las especies o los condimentos, y también, por ejemplo, alimentos crudos que tienen una carga microbiana alta y que eso me puede interferir con el microorganismo que yo estoy investigando. También alimentos que sean muy viscosos o muy coloreados se pueden clasificar como alimentos retadores y esos son los que yo voy a utilizar en mi verificación de alimentos. Es importante también que tengamos bien claro el tema de los alcances. Va a haber un alcance que tiene mi método de ensayo, hay un alcance que está cubierto en la validación del método y yo como laboratorio usuario, ustedes como laboratorio usuario van a tener también un alcance específico, ¿sí? Entonces veamos a qué nos referimos con cada uno. El alcance del método son las categorías, tipos o ítems de alimentos específicos para los cuales se afirma que ese método es aplicable. Ustedes que han revisado los métodos de microbiología de referencia o alternativos, pues se han dado cuenta que generalmente al inicio de la explicación del método hay una parte en la que se define el alcance, en la cual se indica, por ejemplo, este método es aplicable para todos los productos de consumo humano, ¿verdad? Ese es el alcance del método. Hay un alcance de la validación. Cuando un método se valida, obviamente no se pueden incluir todos los alimentos que se puedan analizar con ese método, ni todas las categorías. Entonces se eligen algunas categorías representativas para hacer la validación. Y el alcance de validación entonces serían esas categorías, tipos o ítems de alimentos para los que el método fue validado. Y está el alcance de laboratorio usuario, que son las categorías, tipos o ítems de alimentos específicos que el laboratorio analiza rutinariamente y que del tipo de muestras que recibe comúnmente en su laboratorio, ¿verdad? Entonces acá lo importante es saber que yo como laboratorio usuario no puedo utilizar un método afuera del alcance de ese método y de su validación. Si yo estoy utilizando un método para el análisis de cualquier microorganismo en productos lácteos y cárnicos, yo me debo asegurar que ese alcance que yo tengo como laboratorio esté dentro del alcance del método y de su validación. Nunca me puedo salir de acá, ¿verdad? Siempre el alcance de un método puede ser que sea más amplio que el alcance de mi laboratorio o puede que sea igual, porque yo voy a analizar las mismas categorías que se declaran en el alcance de ese método, pero nunca me puedo salir, ¿verdad? Siempre tengo que estar circunscrita al alcance de ese método, porque si me salgo de ese alcance, entonces yo como laboratorio ya tendría que no solo verificar el método, sino además validar. Hemos hablado de categorías de alimentos, ¿verdad? Entonces, esta norma, esta ISO define 15 categorías de alimentos. Esas 15 categorías son todas las que ven ustedes aquí en el cuadro de color blanco. Y aparte hay definidas otras 3 categorías que no son alimentos per se, sino que están relacionadas con la producción de alimentos o son alimentos para mascotas. La otra son muestras ambientales y las muestras de producción primaria. Entonces, en total, para propósitos de la verificación de los métodos, tenemos 18 categorías, 15 de alimentos y 3 de otro tipo. Y dentro de cada categoría hay tipos y dentro de cada tipo hay alimentos específicos que son los que yo he estado mencionando como ítems. Por ejemplo, en la categoría de leche y productos lácteos crudos,
yo tengo un tipo que se llama leche cruda y o fermentada o acidificada sin tratamiento térmico. Ese es el tipo. Y dentro de ese tipo yo tengo alimentos específicos o ítems que son la leche cruda como tal y el yogurt de leche cruda. Y así para cada categoría hay diferentes tipos y dentro de esos tipos ítems. Otro aspecto importante que debemos de tener claro es la amplitud de los alcances, tanto del método como del laboratorio. Em, entonces, hay dos categorías en cuanto a amplitud. Los métodos de amplia gama y los métodos de rango reducido. ¿Cuáles son los métodos de amplia gama? Son aquellos métodos en los que para su validación se tomaron en cuenta al menos 5 de las 15 categorías de alimentos que vimos en la tabla anterior. Y los métodos de rango reducido son aquellos que para su validación se tomaron en cuenta menos de 5 de las 15 categorías. Y entonces yo como laboratorio también puedo tener un alcance de amplia gama o de rango reducido utilizando el mismo criterio. Si analizo al menos 5 de las 15 categorías, tengo un alcance de amplia gama y si son menos, sería de rango reducido. Y tantos, ya sea que si sea un método o un laboratorio con una amplia gama de alimentos o de rango reducido, para propósitos de la verificación y validación de los métodos, cuando yo como laboratorio analizo una de las tres categorías que vimos en esta diapositiva en naranja, ¿verdad? Cualquiera de estas tres, eh, esa la tengo que incluir como aparte en mi alcance de laboratorio y por lo tanto en mi verificación, ¿verdad? Es decir, si yo soy un laboratorio, ¿verdad? Que analizo estas 5 categorías que están acá arriba y aparte muestras ambientales, entonces yo sería un laboratorio de amplia gama más otra categoría de las tres adicionales. Y lo mismo ocurre con el alcance si es de rango reducido. Tengo que como aclarar que analizo alguna de las otras categorías que están en naranja en el cuadro anterior. Y esto de amplia gama o de rango reducido, pues es como un acuerdo un acuerdo al que han llegado entes como ISO o AOAC para definir el alcance de los métodos, ¿verdad? Anteriormente, pues, había métodos que se indicaba, este método es aplicable para todos los alimentos, pero como les mencionaba, obviamente no podemos incluir todas las categorías de alimentos cuando un método se valida. Entonces, cuando una validación es de amplia gama, puede asumirse que funciona para todas las 15 categorías de alimentos, aunque no todas se hayan incluido durante la validación. Bueno, ahora vamos a entrar ya en materia, ¿verdad? A través de los ejemplos. Vamos a ver cómo nos dice el estándar que se verifica un método cualitativo utilizando como ejemplo el método de MDS para la detección molecular de salmonela. Y nos vamos a ir por pasos, ¿verdad? El paso uno es que, por eso es importante que definamos este tema del alcance, porque el paso uno es definir el alcance que yo tengo como laboratorio. Perdón, para este laboratorio usuario de este ejemplo, es un laboratorio que pues solo analiza dentro de las categorías alimentarias, carnes de ave cruda y productos avícolas listos para cocinar. Dentro de esta única categoría, pues analiza productos crudos, congelados y listos para cocinar. Y adicionalmente, pues analiza muestras ambientales, que son esponjas de muestreo de equipos con caldo Leti. Entonces, ahorita les voy a pedir que participemos en el chat y que me digan, habiendo explicado lo anterior, cómo se clasificaría el alcance de este laboratorio. ¿Será que es de amplio rango o es de rango reducido? Aquí los leo en el chat.
de amplio rango, dice alguien por acá. Anímense a participar porque solo una persona ha participado. Eh, Si hay unos que dicen, hay unos que dicen rango reducido, hay otros que dicen amplio rango. Vamos a ver, regresemos eh, a esta diapositiva, ¿verdad? Dijimos que si el alcance del laboratorio tiene menos de 5 de las 15 categorías, entonces es rango reducido, más en el caso de este ejemplo, ahora aquí vemos que solo una categoría, o sea, el laboratorio analiza varios tipos de alimentos, ¿verdad? Pero todos esos alimentos están dentro de una sola categoría. Entonces, lo que dicta la amplitud no es el número de alimentos que reciban, sino el número de categorías. Y en este caso es una sola categoría más muestras ambientales. Entonces, los que dijeron de rango reducido están en lo correcto. El alcance de este laboratorio es de rango reducido más otra que es muestras ambientales. Pensemos en categorías y no en alimentos, ¿verdad? Cuando pensemos en la amplitud. Entonces, el paso 1 es definir mi alcance. Bueno, yo ya definí que mi alcance es productos avícolas crudos. Ahora yo tengo que revisar el estudio de validación y elegir los alimentos que yo voy a incluir dentro de mi verificación. Entonces me voy a revisar para el MDS Salmonella si es un método completamente validado. Efectivamente lo es. Este método y casi todos los de MDS tienen la validación de AFNOR y tienen una validación AOAC como métodos oficiales, que incluyen lo que ya vimos, el estudio comparativo y el estudio interlaboratorio. Bueno, yo me voy a revisar, por ejemplo, el reporte de validación de AFNOR, que estos reportes ustedes los pueden obtener en la página web de AFNOR o lo pueden solicitar a través de su representante de ventas también y con gusto nosotros lo compartimos. Si yo me voy a revisar el alcance, yo veo que AFNOR indica que el alcance de este método es para productos alimenticios de forma general más otras categorías que vemos aquí nombradas y está incluida también las muestras ambientales. Cuando yo me voy a revisar la tabla de todas las categorías que se incluyeron, pues yo veo que en efecto incluyeron más de 5. Incluyeron 6 categorías de alimentos en la validación, más las otras que dijimos que tienen que incluirse por separado, que serían alimentos para mascotas, muestras ambientales y muestras de producción primaria. Y aquí están todos los tipos de alimentos que se analizaron por categoría. Entonces, por eso es de que el alcance AFNOR lo declara como para productos alimenticios, porque se incluyeron de hecho más de 5 categorías de alimentos. Entonces, cuando hablamos de este método, ¿cómo clasificarían el alcance del método? Según lo que vimos anteriormente. Y si es posible aplicar el estándar ISO 16140 para que el laboratorio verifique el método. Participemos otra vez en el chat. La pregunta es, ¿cómo se clasificaría el alcance de este método? ¿Es de amplio rango o es de rango reducido? Y es posible que el laboratorio que vimos al inicio verifique este método pensando en el alcance del método del laboratorio como tal. ¿Qué opina? Excelente, ¿verdad? Este método es de amplio rango. Hay más de 5 categorías incluidas. Todos están diciendo que es de amplio rango. Sí es de amplio rango y sí se puede utilizar, nos indica Sharon, y es correcto, ¿verdad? Es de amplio rango y como es un método cuyo alcance son todos los productos de consumo humano, por lo tanto, el laboratorio puede verificar este método en la matriz en particular que al laboratorio le interesa.
Bueno, ya luego sigo al paso 3, en el que yo voy a elegir los ítems de alimentos para la verificación. Acá la ISO me da este esquema, ¿verdad? Que yo puedo utilizar para guiarme en caso de que sea un método de amplio rango o de rango reducido y asimismo, en dependencia de cómo sea el alcance del laboratorio. Para un método cualitativo, para métodos cualitativos para la implementación de verificación, porque recordemos que son dos verificaciones. Para la verificación de implementación, yo tengo que seleccionar un ítem de alimento ensayado durante el estudio de validación perteneciente al alcance de aplicación de laboratorio. Es decir, un alimento específico que se ha incluido durante la validación y que yo también analice en el laboratorio para métodos cualitativos. Y para la verificación de los alimentos, yo debo de elegir, en este ejemplo, que es un laboratorio que tiene un rango reducido, al menos un alimento de una categoría que esté dentro del alcance de ese laboratorio. Y ahorita lo vamos a ver cómo se selecciona entonces. Entonces, ¿cómo voy a elegir el alimento para la verificación de implementación? ¿Verdad? Repitiendo, tengo que seleccionar un producto de alimento evaluado durante el estudio de validación que se encuentre dentro de mi alcance. Entonces, voy y reviso en el estudio de AOAC, veo que dentro de la validación se incluyó pollo crudo molido, ¿verdad? Ese también entonces es un alimento que yo recibo en mi laboratorio, por lo tanto, ese es el que yo voy a elegir, el pollo molido. En el caso de que ninguno de los alimentos que yo analizo se encuentren que están en mi alcance como laboratorio, fue utilizado en el estudio de validación, entonces yo tengo que obtener ese alimento sí o sí. ¿Y por qué? Porque el resultado que yo voy a obtener para que sea completamente comparable debe ser idéntico al alimento que se utilizó en la validación. ¿Y cuáles son los ítems de alimentos que voy a utilizar para la verificación de alimentos? Recordemos que dijimos que tienen que ser matrices retadoras o desafiantes. Entonces, este laboratorio va a verificar el pavo que tiene el mayor contenido de grasa, que recordemos que la grasa era un factor retador. Voy a escoger alimentos condimentados porque especies y condimentos pueden tener propiedades antimicrobianas. Y voy a elegir alitas que están crudas por su alta carga microbiana que me puede interferir con la prueba. Y sí o sí tengo que verificar las muestras ambientales porque eso está dentro de otras categorías, ¿verdad? Entonces, ojo que yo necesitaba únicamente un ítem retador porque solo analizo una categoría, pero este laboratorio pues quiso dar más del 100% y tener una visión mejor de cómo está su método, cómo se comporta su método con diferentes alimentos retadores y por eso se eligieron 4 y las muestras ambientales. El siguiente paso entonces es hacer la verificación mediante el límite de detección al 50% estimado. ¿Qué es el límite de detección al 50%? Es el nivel de contaminación requerido para detectar el patógeno con un 50% de probabilidad. Es decir, a esa concentración de LOD, una de cada 2 veces que yo analice la muestra y el patógeno se encuentra a esa determinada concentración, yo voy a tener un resultado positivo. Los límites de detección al 50% van a ser niveles bien bajos, entre 1 y 4 unidades formadoras de colonia para la mayoría de los métodos. Porque yo qué quiero? Yo quiero un método cualitativo que me detecte el patógeno aún cuando esté en unas concentraciones súper bajas, ¿verdad? No quiero que se me pase una muestra ahí y reportar un falso negativo. Para el estudio de verificación no es un LOD 50 tal cual, sino es estimado por el número de muestras que yo estoy utilizando, que son
vamos a ver más en la siguiente diapositiva, que son pocas muestras comparado contra lo que se usa en un estudio de validación. Por lo tanto, es un LOD estimado. Y este es el único parámetro de desempeño que yo voy a requerir para métodos cualitativos, el LOD 50 estimado. ¿Y cuál es el protocolo que yo voy a utilizar? Bueno, el estándar me refiere 3 protocolos, ¿verdad? En esta presentación yo me voy a centrar en el 1 y, y también está el protocolo 3, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 2 contra el 3? Para el 1 y el 2 yo voy a utilizar un cultivo sin previo conocimiento de su cuantificación. Es decir, yo voy a partir de una cepa que yo tenga en el laboratorio, la voy a poner en un caldo nutritivo, tengo que multiplicarla y después tengo que hacer diluciones para saber la concentración del inóculo. En el protocolo 3, yo puedo utilizar un material de referencia con concentración conocida. Ventaja que es mucho más sencillo tener un inóculo de una concentración baja con un material de referencia de concentración conocida, pero obviamente el costo es más alto, ¿verdad? Entonces va a depender del recurso de laboratorio, si se va por protocolo 1 o 2 o nos vamos al 3. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo necesito tener en total 10 réplicas, de las cuales 9 van a ser las muestras que yo voy a contaminar artificialmente con mi inóculo. Voy a necesitar tener una muestra de nivel alto, 3 de nivel intermedio y 4 de nivel bajo. Entonces, en total necesito 9 muestras o 9 caldos de enriquecimiento con la muestra, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo, yo tengo acá una muestra de 25 gramos en 225 mililitros de agua peptonada boferadas ISO, porque estamos hablando del MDS Salmonella. Y a esta muestra yo la voy a inocular con 9 veces el límite de detección al 50 reportado en mi estudio de validación. Si en el estudio de validación no encontramos este dato, entonces el estándar nos dice que podemos asumir que ese LOD 50 es igual a, a 1. En este caso, entonces yo necesitaría inocular esta muestra con una concentración de 9 por 1, 9 unidades formadoras de colonia. Necesito 4 porciones de muestra inoculadas con 3 veces el LOD 50, en este caso 3 unidades formadoras de colonia, y 4 muestras inoculadas con 1 unidad formadora de colonia. ¿Cómo voy a llegar yo a estos niveles de inóculos tan bajos? Pues tengo que partir de un cultivo, ¿verdad? De una cepa que yo coloco en un caldo de enriquecimiento, lo pongo a incubación a las 24 horas o el tiempo que se requiera. Yo voy a hacer diluciones seriadas de este cultivo inicial para llegar a concentraciones bajas de inóculo y así lograr los niveles requeridos para la verificación. Eso lo tengo que hacer 2 veces. Una vez para determinar más o menos cuántas diluciones tengo que hacer a partir de un cultivo inicial y la segunda vez cuando ya yo utilice ese inóculo para contaminar las muestras artificialmente. Entonces, paralelo a estas diluciones seriadas y a la contaminación de cada nivel, voy a verificar la concentración del inóculo en un medio apropiado de enumeración. Como les digo, tengo que seguir los pasos de mi método, ¿verdad? Si mi método me dice pese 25 gramos en 225 mililitros de caldo de enriquecimiento, lo hago de esta forma, sigo todo el proceso y tengo que seguir también los pasos de confirmación. Si mi método me incluye pasos de confirmación, me debo de ir hasta el final de la confirmación. Entonces, al final, cuando yo ya haya pasado por toda mi marcha analítica y de confirmación, tengo que registrar cuántos positivos tuve en cada uno de los niveles. En este ejemplo, yo tuve en el nivel alto un positivo, en el intermedio 4 y en el bajo 2. Importante, el nivel alto siempre tiene que estar positivo, si no el estudio no es válido y debo de ver qué pasó y repetir. Y el blanco obviamente siempre me tiene que dar negativo, si no igual me invalida todo mi protocolo.
Y pues yo determiné a través de mis recuentos en un medio de numeración que en el nivel alto tengo estas concentraciones de inóculo. Entonces, con esta combinación de los niveles, yo tengo una combinación de 1, 4 y 2 positivos. Esa combinación, como tipo tabla número más probable, me voy a buscarla a la tabla 6 del estándar y entonces yo veo que una combinación de 1, 4 y 2, y el blanco está bien negativo, el LO de 50 estimado para esta combinación es 0.7 por el nivel de inóculo más bajo. Y en este caso el nivel de inóculo más bajo es 1.4. Entonces multiplico 0.7 por 1.4 me da 0.98. Ese es mi límite de detección al 50% estimado de mi laboratorio. Ok, pero esto está bien, está mal, es muy bajo, es muy alto, ¿cómo lo sé? Pues me tengo que ir a compararlo contra el criterio de aceptación. Y el criterio de aceptación que me dice el estándar es que para los protocolos 1 y 2, el nivel de el ELO de 50 debe ser menor a 4 veces el límite de detección de la validación, que en este caso asumimos que era 1 porque no estaba en ningún estudio de validación. Entonces prácticamente debe ser menor a 4. Por lo tanto, mi límite de detección estimado es apropiado, está bien porque es menor a 4. Yo ya puedo dar por concluida esta primera etapa y concluir que yo puedo correctamente aplicar el método de MDS Salmonella en el laboratorio. Luego repito el mismo protocolo para la verificación de alimentos. Y en este ejemplo yo repito el procedimiento 4 veces más, con la carne molida, con las pechugas, con todos los demás ítems que yo seleccioné para la verificación de los alimentos. Entonces al final yo voy a tener 4 LOD 50 que tengo que comparar contra mi criterio de aceptación. Y de esta forma yo concluí mi método cualitativo. Veamos ahora entonces el ejemplo para un método cuantitativo. Vamos a revisar el método el ejemplo para la verificación de Petrifilm para el recuento de enterobacterias. Okay, entonces hacemos lo mismo. El paso 1 es que yo defina el alcance de mi laboratorio. En este caso, el laboratorio analiza 3 categorías de alimentos más una de otras. Sigue siendo entonces de rango reducido porque solo son 3 más las muestras ambientales. Otra vez nos vamos a revisar el estudio de validación y elegimos los alimentos. También todos los métodos Petrifilm es una ventaja para los usuarios de estas plaquitas que están también validadas por AFNOR y están validadas completamente por AOAC. Entonces yo me voy a revisar el certificado de la validación de AFNOR y veo que el alcance de este método es para todo producto de consumo humano y se incluyen las muestras ambientales. Entonces yo lo puedo perfectamente utilizar y verificar dentro de mi laboratorio. Igual me voy y reviso el alcance de la verificación del método AOAC. Luego, pues elijo los ítems de alimentos para la verificación. Otra vez, recordemos que está la verificación de implementación y la verificación de ítems específicos. Para la verificación de implementación, para métodos cuantitativos, debo de seleccionar no necesariamente un alimento que haya sido incluido durante la validación, pero que sí esté dentro de mi alcance y dentro de las categorías validadas. Para la implementación y para la verificación de ítems de alimentos, dependiendo, en este caso que es un laboratorio de rango reducido, yo debo de incluir un alimento de cada una de las 3 categorías que yo como laboratorio analizo, más las muestras ambientales. ¿Y cuál es el parámetro de desempeño para los métodos cuantitativos? En este caso es la desviación estándar de la reproducibilidad intralaboratorio.
Revisemos un poquito el concepto de reproducibilidad intralaboratorio. Según la definición de Eurachem, esta es la estimación de la variación en los resultados cuando las mediciones se realizan en un solo laboratorio, pero en condiciones que son más variables que las condiciones de repetibilidad. Lo que necesitamos aquí es estimar una precisión que refleje todas las fuentes de variación que se dan dentro de un laboratorio, dentro de un mismo laboratorio, como por ejemplo diferentes analistas, periodos de tiempo prolongado, diferentes equipos, diferentes reactivos, diferentes lotes de placas de Petrifilm. Y la desviación estándar es la desviación estándar que la SIR es la que yo calculo en condiciones de reproducibilidad intralaboratorio. Algo importante que se sepan es que la desviación estándar de reproducibilidad intralaboratorio o SIR que se menciona en este estándar está basada en la ISO 19036-2019 para el cálculo de incertidumbre de métodos microbiológicos cuantitativos. Entonces, aquellos que ya han establecido su incertidumbre utilizando esta ISO, básicamente ya tienen concluida la verificación de implementación de sus métodos. Ok, entonces, recordemos que para la verificación de implementación es solo un alimento el que el laboratorio debe escoger. En este caso, el laboratorio escogió el helado de vainilla. Aquí no necesito que sea un alimento retador, más bien debo perseguir tener un alimento que sea de fácil homogenización y de fácil obtención. Y por eso en este caso se consideró que el helado de vainilla cumplía con esas características. Entonces nos vamos al diseño experimental. En este caso necesitamos al menos 10 muestras pertenecientes a la misma matriz, en este caso helado de vainilla. Y lo único es de que entre cada muestra debemos, en la manera de lo posible, procurar que sean de diferentes lotes. Aquí el tamaño de la muestra es de 10 gramos porque es lo que nos dice nuestro método de Petrifilm. 10 gramos en 90 mililitros de diluyente. Y el nivel de contaminación debe ser representativo o equivalente al rango de contaminación natural. Por ejemplo, si este helado de vainilla generalmente en el laboratorio me queda entre un recuento de entre 100 y 10,000 unidades formadoras de colonia, pues ese es el rango que yo voy a procurar también de contaminación para cuando yo haga mi estudio de verificación. Puedo utilizar muestras naturalmente contaminadas, pero generalmente para muchos análisis se va a complicar tener naturalmente contaminadas, entonces por eso puedo utilizar también un protocolo de contaminación artificial. ¿Qué cepa utilicé para este ejemplo? Una E. coli aislada de alimentos. ¿Y cómo voy a hacer mi contaminación de las muestras? Acá lo que contamino es igual la suspensión inicial, ¿verdad? Donde yo pesé 10 gramos del helado de vainilla en 90 mililitros del diluyente específico, esta es la suspensión inicial y aquí es donde yo debo de adicionar el inóculo de contaminación. Igual, si yo no tengo un material de referencia con un conteo conocido, voy a partir de un caldo de cultivo al cual le tengo que hacer diluciones para llegar a niveles de inoculación específicos. En este caso, yo parto de un cultivo que tiene 320 millones de UFC y a partir de ese hago las diluciones que yo requiera, ¿verdad? En este ejemplo, pues yo se decidió hacer 3 niveles de inoculación cubriendo el rango de laboratorio y que estarían ya en la suspensión inicial entre 32 y 320,000 unidades formadoras de colonia. Y de cada una de estas, pues yo voy a plaquear haciendo las diluciones pertinentes para que yo pueda tener petrifilms contables. Ok, entonces eso lo hago en las 10 muestras seleccionadas. Y para las 10 muestras seleccionadas, yo voy a tomar la muestra y voy a trabajar en condiciones duplicadas A y B. Las condiciones A y B tienen que ser tan diferentes como sean posibles.
Entonces, para mis condiciones A, yo tomo 10 gramos de la muestra y lo pongo en mi diluyente, que puede ser de un lote diferente al de las condiciones B. Hago las diluciones que yo requiera y siembro en la placa de petrifilm. Para las condiciones B, de igual forma, tomo 10 gramos de muestra, 90 mililitros de diluyente, hago las diluciones que tenga que hacer, pongo mi mililitro en el petrifilm y esto es bien importante, que entre A y B yo varíe todo lo que pueda variar en mi laboratorio em, y me pueda influir en la reproducibilidad de mi método. Entonces, en la medida de lo posible, yo voy a utilizar lotes de petrifilm diferente, lotes de diluyente diferentes. Los analistas, por supuesto que si yo tengo varios analistas en el laboratorio, los voy a poner algunos analistas para las condiciones A y otros para las condiciones B. Equipos, si yo puedo variar incubadoras, si puedo variar pipetas, si puedo variar lote de puntas, todo lo que pueda variar entre A y B, lo tengo que meter en mi diseño para tener un cálculo representativo de mi reproducibilidad. Entonces yo voy a repetir esto 10 veces, luego voy a tener pues mis resultados, ¿verdad? Los tabulo los resultados A y B, transformo esos resultados a escala logarítmica y hago mi cálculo de la desviación estándar de reproducibilidad. Es importante conocer la desviación estándar de reproducibilidad del estudio de validación, porque contra esta desviación estándar yo voy a comparar la desviación estándar que obtenga internamente y voy a definir si la que yo tengo es apropiada o no. Entonces me voy al estudio de validación, en este caso la desviación estándar de este método validado es de 0.125. Yo puedo hacer mi Excel, ¿verdad? Ahí en el estándar están las fórmulas que yo puedo utilizar o bien en la página de ISO. Yo les voy a dejar el link al final de esta presentación. Hay una herramienta en Excel en donde que yo puedo utilizar para todos los estadísticos que necesito utilizar en la verificación de métodos, incluyendo el SIR. Entonces, en esa hoja de Excel, yo coloco todos mis resultados y la hoja automáticamente me los transforma a escala logarítmica y me calcula mi SIR. En esta hoja yo meto la desviación de reproducibilidad del método y automáticamente me hace la comparación para indicarme si es aceptable o no. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de aceptación? La desviación de la SIR del método verificado debe ser menor a 2 veces el valor más bajo de la desviación estándar de reproducibilidad interlaboratorio de la desviación. Entonces, en este caso, teníamos una media de 0.25 y la del laboratorio quedó en 0.17. Por lo tanto, pues se acepta mi desviación estándar, que es comparable o es menor en este caso al del resultado de la validación. ¿Qué estoy demostrando aquí? Que mi reproducibilidad es comparable a cómo el método fue validado y por lo tanto se acepta. Y nos vamos a la última parte, que ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero ya vamos a terminar. La última parte es la verificación de los ítems de alimentos. Para este método de petrifilm enterobacterias y para todos los métodos cuantitativos, mi parámetro de desempeño va a ser el sesgo estimado. ¿Qué es el sesgo estimado? Es la diferencia bueno, ¿qué es el sesgo? El sesgo es la diferencia entre un valor real y mi valor obtenido. En el caso de esta verificación es estimado igual porque el número de muestras que yo utilizo para el cálculo es muy bajo, entonces es solo una estimación. Nos vamos al paso 4, que es que yo voy a elegir qué alimentos retadores o desafiantes voy a seleccionar para hacer esta parte de la verificación. Recuerden que tenemos que elegir uno de cada categoría. El laboratorio ejemplo tiene 3 categorías y entonces el
por sus características retadoras, seleccionó de los lácteos procesados térmicamente el helado de vainilla con salsa de chocolate. ¿Cuáles son las características retadoras? El color, la grasa alta y la viscosidad. Y así para cada categoría, pues seleccionamos los que vemos aquí en la tabla y aquí están colocadas por qué se seleccionaron. Y las esponjas que sí o sí deben de analizarse. Luego tenemos ya el diseño experimental, ¿verdad? Aquí, ¿qué requerimos? Por cada alimento que vamos a verificar, aquí sí el estándar me pide 3 niveles de inoculación, bajo, medio y alto. ¿Y de qué va a depender el nivel? De las muestras de rutina que ustedes reciban en el laboratorio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a inocular nuevamente la suspensión inicial con el inóculo en el que nosotros ya vamos a tener un estimado de cuánto le estamos agregando. En este caso, hicimos una contaminación entre 100 y 5,000 unidades formadoras de colon. Entonces, paralelo a hacer esta contaminación de cada una de mis muestras por nivel, ¿verdad? Aquí solo está el nivel bajo. Yo tengo que también de este cultivo que utilicé para hacer mi contaminación artificial, también sembrar directamente a las placas de numeración sin que pase por la suspensión inicial. Entonces, lo que yo al final voy a tener para calcular mi sesgo es la diferencia entre el resultado que tenga acá en sembrado la cepa directa entre el resultado que tenga de la cepa ya en una matriz que tiene muestra. Y así lo tengo que hacer para cada nivel, ¿verdad? Y igual yo puedo utilizar la hoja de Excel que está en la página de ISO para hacer este cálculo, aunque realmente es muy sencillo, ¿verdad? Voy a registrar mi resultado en UFC, se convierte a escala logarítmica, le saco un promedio por nivel y también tengo que tener mi resultado de la concentración inicial del inóculo, que no tiene muestra, y cuál es mi límite de aceptación. La diferencia entre este y este, o sea, entre lo que tiene muestra y lo que no tiene muestra, debe de ser menor a 0,5 logaritmo 10. En este caso que yo tuve un sesgo estimado de 0,02, es menor a 0,5 y por lo tanto el sesgo estimado es apropiado. Finalmente, ¿qué pasa con los métodos de referencia que no están validados? Porque, por increíble que parezca, no todos los métodos de referencia, ISO, BAM, AOAC, no todos están validados. Entonces, el estándar tiene un anexo F en el que me indica cuáles son los parámetros de desempeño y qué tipo de verificación voy a hacer para estos métodos. No puedo hacer una verificación de implementación porque no tengo un estudio de validación contra qué comparar mis resultados. Entonces, únicamente voy a hacer verificación de ítems de alimentos. En el caso de los métodos cualitativos, voy a calcular un límite de detección al 50 estimado. Y en el caso de los métodos cuantitativos, únicamente voy a calcular el sesgo estimado. Como resumen, ¿verdad? ¿Qué pasos debemos de seguir? Definir primero qué método vamos a verificar, definir o revisar el alcance de validación de este método, definir cuál es el alcance que vamos nosotros como laboratorio a verificar, vamos a seleccionar los alimentos que vamos a verificar, aplicar el protocolo que vimos, hacer las pruebas, calcular nuestros parámetros de desempeño y evaluar los resultados comparándolos contra los criterios de aceptación. Estas son todas las referencias que fueron consultadas. Aquí se las vamos a compartir en la presentación y aquí les voy a dejar el link para el sitio web donde pueden encontrar mucho material de apoyo sobre esta ISO. Hay incluso una grabación de un webinar dado por miembros de ISO. Está la presentación y está la hoja de Excel que pueden utilizar para el cálculo de sus estadísticos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Lamento haberme pasado del tiempo estipulado, pero
Pues como les decía al principio, esto es bastante extenso. Eh, Creo que las preguntas las vamos a dejar para responder em, después del webinar, ¿verdad? Ahorita para no, para respetar el tiempo que habíamos estipulado, creo que ahí lo vamos a dejar, pero me voy a encargar de revisar todas sus preguntas y contestarles ya sea en privado o aquí mismo en el chat. David, ¿podemos proceder así? ¿Te parece? Hola, sí, la verdad es que sí quisiera, si pudiéramos responder dos que había visto que aquí estaban, que ya habían varios como interesados en el tema. Ok. Aparte, pues voy a compartir, pues las personas que se tengan que retirar, entendemos, igual vamos a compartir la presentación y les estoy dejando ahorita el link para que puedan calificar la presentación y que sobre todo nos dejen los datos para el certificado. Ok, ¿cuáles son las preguntas que mencionabas? Perdón que entre tantas se me pierden. Sí, sí, vamos a ver. Pues para que sepas, ahorita que terminaste, pues en muchos años es la primera vez que alguien explica de manera que se pueda comprender la norma. Muchas gracias. Ese es un mensaje que dejan por acá para bajar un poco de los nervios que siempre quedan de las presentaciones. Hay muchos buenos comentarios de que la presentación estuvo excelente. Eh, Hay una aquí que es recomendable para encontrar la concentración de mi cepa, obteniendo mi LOD. Es recomendable tomar la absorbencia, estandarizar la cepa según la absorbencia tomada y replicar según esa absorbancia para las demás matrices. Em, bueno, sí se puede hacer como para estandarizar, me imagino que se refiere a tipo un estándar de McFarland, pero siempre para verificar mi inóculo, debo de, como les decía, hacer el cultivo inicial en el cultivo concentrado y de ese cultivo concentrado hacer una serie de diluciones que yo voy a sembrar en un medio de numeración para determinar cuánto tenía en mi inóculo inicial. Sí me puede servir un estándar de turbidez para tener como una idea de cuánto, para saber de dónde partir, pero siempre debo de seguir con las diluciones seriadas. Ok. Por aquí dice em, que hay una interesante. Em, ¿La verificación se tiene que hacer por el mismo método o por metodología tradicional? No, aquí no es, bueno, si yo estoy verificando un método tradicional o un método de referencia, sigo solo mi método de referencia. Si yo estoy verificando, como en el caso de los ejemplos, métodos alternativos, solo hago el método alternativo. No es necesario que paralelo yo corra un método de referencia, porque eso ya se hizo durante la validación, ¿sí? Mm. Ok, aquí hay otra. ¿Qué se debe hacer si no es aceptada la comparación? Ok, buena pregunta. El estándar para cada apartado me da como tips de hacia dónde puedo dirigir mi investigación. En este caso es importante Y los dos que tienen que yo poner haga un S, análisis de qué fue entonces, lo que pasó, un análisis pero de uno tiene causa la menos raíz. uno y a la menos dos. ¿Será que A Ahí ver, está. salí. Perdón, ahí está, ya. Ok. Sí, en este caso sí tengo que hacer una investigación de causa raíz, tengo que verificar mi inóculo, ¿verdad? Como yo estoy inoculando artificialmente las muestras, por ahí puede haber sido el error. Eh, Tengo que revisar qué pudo haber fallado. Cuando ya tenga identificada una causa, repetir el protocolo y si fijo, si yo vuelvo a tener resultados fuera de especificación, entonces pues si es una verificación del alimento, podría yo entonces sí concluir, bueno, entonces probablemente este método no es aplicable para este alimento específico y tengo que buscar otro, ¿verdad? Pero en primera instancia, hacer una revisión de qué pudo haber fallado, corregir y repetir el protocolo. Gracias. Aquí tenemos una más. Tengo una consulta. Si quisiera verificar una matriz como cosméticos o cremas corporales, uso la misma metodología e incluyo esa matriz sin poder comparar con los datos del fabricante. Bueno,
Como les decía al inicio, el estándar está diseñado, ¿verdad?, para la verificación de alimentos. Em, en el caso de este tipo de matrices, como cosméticos, sí tendríamos que ir a revisar otras referencias, ¿verdad? Tal vez puede ser una farmacopea que nos pueda decir cómo verificar el método, porque pues los resultados están garantizados utilizando este estándar, si es para alimentos, ¿verdad? Si es otro tipo de matriz, pues tendríamos, como les digo, revisar la referencia específica para esa matriz. Ok, nos vamos con la última pregunta. El resto, pues les comento que dentro del Forms hay un espacio para poder hacer preguntas y a las cuales se va a ir respondiendo. Entonces me voy con la última, en la verificación es necesario realizar análisis interlaboratorios. No, no es necesario. Esa parte solo se queda durante la validación, ya se hizo para la validación y por eso es lo que yo le recalcaba, ¿verdad? Que yo puedo aplicar este protocolo si el método ya fue completamente validado y durante esa validación completa ya hubo un estudio interlaboratorio que yo ya no tengo por qué replicar más si solo es una verificación. Ok, la verdad es que gracias, Ivette. La verdad es que estoy viendo aquí el chat y hay buenos comentarios. La gente va satisfecha con la conferencia, así que gracias por tu tiempo y por compartirnos tu experiencia. Les agradecemos a todos pues su participación activa durante el webinar, por acompañarnos en esta segunda sesión. Recordarles que hay una tercera regresando de Semana Santa. No sé si todos los países estamos, pues también tenemos ese receso, pero regresamos para el 4 de abril con nuestra tercera sesión. Recordarles que dentro del Forms no se les vaya pues ahí pedir su certificado y así también con esos datos vamos a poder hacerles llegar las presentaciones que estamos pues, impartiéndoles acá para que puedan tener ahí a la mano una guía y una consulta. Entonces, muchas gracias. Damos por terminada esta sesión y gracias, Ivette, por tu tiempo y la participación de todos. Gracias a ustedes por asistir. Que tengan un feliz día. Excelente día. Adiós. Bye.